Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero hayan pasado unas lindas Navidades, ¿eh? Lindas Navidades y bueno, ya con motivo de este cierre del año, vamos repasando lo que ha sucedido, lo que hemos comentado en este programa en el curso del 2022, lo que hemos compartido con ustedes en materia política, en materia también jurídica, social, cultural, en este programa de análisis respecto a lo que significa la vida republicana y el Estado de Derecho y la democracia vinculada históricamente, digamos que como un acervo cultural político, vinculada históricamente y vinculada en su naturaleza al Estado republicano y al Estado de Derecho. El Estado de Derecho evidentemente es esa compleja ingeniería indispensable que permite el funcionamiento, que viabiliza y sostiene al funcionamiento de un Estado republicano, de una república, cuando es una república democrática, y de ahí que se traduce en un Estado de Derecho con los principios que venimos acá explicando, que venimos difundiendo, y que tienen que ver básicamente con los principios como el de la igualdad ante la ley, principio de estabilidad jurídica o seguridad jurídica, la separación de poderes y sus funciones, la potestad y los poderes, digamos que el control de los mismos, ese check and balance que dicen los ingleses, ese arco de control, y todos los derechos que nos otorga la Constitución de la República y esos derechos que van a ser interpretados por las leyes consecuentes y que obedecen a esa Constitución, son esa compleja trama y ese complejo mecanismo de ingeniería que hace al Estado de Derecho sostén, sostén de la República. Y con motivo de ello, yo voy a repasar nuevamente lo que es todo lo contrario, lo que significa la revolución marxista, y muy particularmente esta revolución marxista desde su perspectiva del marxismo cultural, según así lo postuló en varias obras el periodista e intelectual italiano Antonio Gramsci, quien planteaba que la verdadera revolución se iba a dar y sostenida si se daba la revolución cultural en los estados estamentarios. Y en esos estados estamentarios, que él perfectamente conocía, se tenían que instalar esa hegemonía cultural marxista. Así se lo fue tomando en cuenta, se desarrolló ese marxismo cultural en plena Guerra Fría, inclusive, a la sombra de esa Guerra Fría, por allá por los años 54-55, empiezan a sonar muy fuertes las campanas de ese marxismo cultural en las universidades de Europa y en los Estados Unidos, y por supuesto que una vez consagrada la Revolución Cubana y aceptada en el año 62 o 63 por el régimen soviético como una revolución fiel a los principios marxistas-leninistas, se va a romantizar esa revolución cubana y va a irradiar fuerte influencia en todo el continente latinoamericano a niveles muy puntuales, muy concretos. Influencia en cuanto a grupos armados, en cuanto a logística, en cuanto a propaganda política, en cuanto a movimientos culturales, literarios, filosóficos, que van desde los distintos flancos, desde los distintos campos de batalla, a librar una gran guerra contra el liberalismo democrático y republicano. Hay un tema fundamental que ya lo tratamos, que es el woke como una de las estrategias. El woke es una de las estrategias que está instalada desde los Estados Unidos, que ha penetrado muchísimo en el Partido Demócrata, pero que se extiende a toda Latinoamérica como una de las estrategias del marxismo cultural. El tema lo estudié y bueno, he visto cómo se expresa en Latinoamérica. Es una variante estratégica del marxismo cultural, una forma de integración de varias líneas militantes creadas desde los teóricos marxistas de estas nuevas generaciones, y cuando digo nuevas generaciones hablo de teóricos marxistas de la década del 80 para acá, y muy especialmente todos los teóricos integrados fuertemente a esa labor más, si vos querés, más cohesiva, más armónica, en función de sus intereses, una vez creado el Foro de San Pablo en 1990. Estos teóricos militantes, incluso marxistas, de nuevas generaciones, van planteando líneas de grupos revolucionarios, muchas de ellas ya tomadas desde el avance neomarxista en los Estados Unidos, como por ejemplo el movimiento LGBT, después pasó a llamarse LGBTQ,
después pasó a llamarse LGBTQ plus o más, porque van agregando siglas, ¿m? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, raros quiere decir. Esta sigla quiere decir eso, ¿no? Es la reunión de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, raros y más, y lo que venga. Y se va haciendo una gran columna que va sumando letras, como el COVID-19, que iba sumando letras, ¿se acuerdan en sus variantes? Pero del alfabeto griego, en este caso del alfabeto occidental, se van sumando letras en esta columna, que a su vez tiene otras columnas revolucionarias. Los indigenistas en América Latina, los ambientalistas a nivel mundial, los inclusivistas, que son aquellos que postulan el lenguaje inclusivo y la sociedad inclusiva a través de las leyes de paridad, las leyes de cuotas, el feminismo radical y por supuesto el soporte madre indispensable de la clase trabajadora desde su lucha obrera. Ese es el basamento marxista clásico, original, que no debe faltar en ninguna cartera de la dama ni en ningún bolsillo del caballero que se precien de ser militantes revolucionarios o agentes revolucionarios desde esta revolución cultural, presentándose, como dice un amigo mío, muy modositos y muy civilizados también, morigerados inclusive en el tono hasta cierto límite, y cuando las papas queman empiezan a gritar fuerte. Pero los que salen a gritar fuerte son los abanderados del marxismo original, son los abanderados, los viejos luchadores por la lucha de clases, instalando el concepto de lucha de clases y la dictadura del proletariado, que va a ser la clase a la vanguardia históricamente predeterminada por la teoría marxista para emancipar a todas estas, muy entre comillas, minorías subyugadas, expoliadas, sometidas por el capitalismo concentrador de riquezas y por la sociedad machista y patriarcal, que es la que sostiene al capitalismo. Este tipo de disparates formulan estos teóricos marxistas y plantean que el ser humano es más importante asumirlo como un agente de cambio, un agente revolucionario, más que como ser humano, porque especialmente se trata de una ideología colectivista y totalitaria. Esta ideología, que es colectivista, no concibe los derechos individuales, es absolutamente extraña a los principios del derecho, a las teorías del derecho liberal que construye la sociedad republicana con los principios de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, en tanto somos individuos igualmente tratados por esa ley que nos concibe como tales y nos protege en nuestras libertades, libertades que son innatas, inmanentes a la condición humana considerada como la condición de cada individuo. Y el Estado republicano de derecho propende al desarrollo de cada uno de nosotros como individuos porque concibe el liberalismo democrático que el individuo, a la medida que crece como tal en todos sentidos, y a la medida que crece en sus propiedades, en su propiedad intelectual, en su propiedad emocional, en su propiedad física, en sus propiedades materiales, en todas sus propiedades, se va constituyendo como un individuo porque va obteniendo crecimiento, desarrollo propio, experiencia propia, autonomía, de acuerdo a sus capacidades y sus destrezas, autonomía económica, independencia, va obteniendo capacidad de decisión, capacidad de aporte a los demás. Esa sociedad construida sobre la base de esos individuos va a provocar naturalmente una combinación de voluntades que van a ser solidarias, que van a ser fraternas, que van a empezar a enriquecer o van a desarrollar a la sociedad, porque esa sociedad está construida sobre individuos autónomos y otros que pretenderán serlo a imagen y semejanza, porque los espejos son esos individuos que se convirtieron en profesionales, profesionales encumbrados, profesionales de oficios, empresarios, comerciantes, que concitan el respeto
y la admiración de pronto de su barrio, de la gente cercana, los productores agropecuarios, productores rurales. Todos esos individuos van a ser el espejo de otros. Eso está dentro de la concepción republicana del Estado de Derecho. Y por eso se nos concibe a todos iguales ante la ley sin alguna necesidad de establecer derechos colectivos, derechos corporativos como estos derechos LGBT o los derechos de género o los derechos de o las leyes de paridad y cuotas. Son realmente elementos extraños que están librando una batalla cultural contra el Estado republicano democrático liberal. Esto se vio muy claro en el proceso constituyente en Chile, lo cual llevó a una reacción de espanto, donde los woke, es decir, los que despertaron, viene de wake up, de despertar en términos en tiempo pasado, los que despertaron, bueno, se plantearon ir a una reforma constituyente en Chile para establecer el Estado multinacional social de derecho, que esta es otra estrategia woke, el Estado multinacional social de derecho, ya no solo el Estado social de derecho, ese Estado que los uruguayos ya tenemos desde el periodo ballista, sino que a ese Estado social se le quiere agregar el Estado multinacional social de derecho. Bueno, fueron aplastados, afortunadamente, por el 62% de los sufragantes, del 62% de ese cuerpo electoral de Chile, contra el 38%. Les va a costar recuperarse, pero se van a recuperar porque son como el virus. Remite, pero está ahí y vuelve a desarrollarse. Un modo de detectarlos es el uso abusivo del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Ese es un modo claro de detectar a los woke o a los marxistas culturales, si querés traducirlo en términos hispánicos o latinoamericanos. Inclusive más amplio, ¿no? Cuando decimos latinoamericano. Pero es el lenguaje inclusivo. En Uruguay por ahora, yo te diría acá, dice un amigo, por ahora ha penetrado poco. No, no tan poco. Si tenés lenguaje inclusivo en la Intendencia Municipal de Montevideo, obligatorio para hacer los trámites. Tenés lenguaje inclusivo en cursos obligatorios para policías, por ejemplo. Tenés el lenguaje inclusivo. Es increíble, ¿no? Que eso siga en este país con esta coalición de gobierno. Lo extraño es que esta coalición de gobierno no haya tomado nota de esto y no haya presentado el celo correspondiente, sino todo lo contrario, se sigue legislando en este sentido. Extraña mucho ver que legisladores de esta coalición de gobierno no adviertan este tema, o aparentemente lo adviertan y les parezca que está bien que esto continúe creciendo. En economía, los woke sostienen la Modern Monetary Theory, quiere decir la teoría moderna monetaria. ¿Que en qué consiste? Consiste en el disparate que dijo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, sustentada por el ex ministro Guzmán, cuando planteaban que los déficits fiscales y la emisión monetaria no causan inflación. Como yo siempre les digo, brujería, brujería económica en este caso, así como hay brujería jurídica, brujería política, brujería social. Se trata simplemente de una ideología con afanes de poder, pero eso no es abstracto. Quienes sustentan esa ideología van siendo impenetrados por esta toxicidad ideológica, apeteciendo el poder del Estado y el poder de todas las instituciones que constituyen el Estado, y por supuesto el poder económico, el poder financiero. Su mentor, por ejemplo, Stiglitz, se apuró a desligarse de su alumno rápidamente cuando se dio cuenta del disparate que estaba formulando este economista que disparatadamente había planteado esa teoría. Muy entre comillas lo de teoría, porque no tiene sustento en la realidad. En ciencia, teoría es aquello que se confirma empíricamente, como lo explica el economista Gaumont, reiteradamente. En ciencia, todo lo que tiene confirmación empírica pasa a ser una teoría o directamente se lo va concibiendo a ese fenómeno, esa causa y efecto, como un principio de comportamiento de las leyes naturales dentro de la ciencia. Lo que no tiene confirmación empírica no tiene rango, no tiene nivel de teoría científica. Por supuesto que el marxismo quedó claramente demostrado, y el marxismo-leninismo a su vez quedó claramente demostrado a través de una extensísima, aguda, intensa
experiencia que no tiene sustento en la realidad, que no es científico. En Uruguay quizá aparezcan en movimientos estudiantiles antirreforma educativa, aunque la reforma educativa tiene elementos woke. En Argentina y Buenos Aires eran quienes ocupaban los colegios, acá también lo hacen. Boric y su grupo son típicamente woke, querían desmantelar Carabineros, que es el análogo del Defund the Police de los Estados Unidos, y su vocera Camila Vallejos es como un avatar de todo eso. Exacto que es la teoría económica que postula Fernández de Kirchner bajo el lema economía popular. ¿Se acordan ustedes que se reiteraba esa expresión de el modelo de la economía popular del kirchnerismo? Y muy especialmente se reiteró eso cuando estaba sometida a pleno juicio desde la etapa de la acusación fiscal de Luciani. Exacto es que la teoría económica que postula Cristina Fernández de Kirchner bajo el lema economía popular es una clara consigna woke antagonista de la teoría económica. Es una brujería económica que antagoniza con la teoría económica científica, con la teoría monetaria de la economía, con la teoría del mercado, etcétera, pero sobre todo con la teoría monetaria. Topolansky quería hacer lo mismo, pero con el ejército, desmantelarlo y crear fuerzas armadas alineadas a los gobiernos del Frente Amplio. De algún modo lo fueron logrando con el ministerio de Eduardo Bonomi, a sabiendas de todo ello, digamos que militante junto a Topolansky con el movimiento MLN, un correligionario de ideología, de militancia, introdujo todo esto en el Ministerio del Interior, que a la fecha está inamovible. Y así también se introduce esto en el Ministerio de Defensa y en distintos ministerios. Entonces, por eso incluyeron en las actividades obligatorias del Ministerio del Interior los cursos de ideología de género y lenguaje inclusivo, cursos de violencia contra la mujer, derechos de género, etc. Esta es la bandera de avanzada del marxismo cultural, el woke. Es el planteo de nuevas teorías económicas, de nuevas teorías sociales, de nuevas teorías filológicas como el lenguaje inclusivo, de nuevas teorías sociales de la revolución, como las minorías étnicas en cada sociedad, y a partir de ahí justifican la antropología sociopolítica de una necesaria revolución para derribar al capitalismo, a la economía de mercado y por supuesto al Estado de Derecho y a la República, creándose un Estado multinacional social de derecho. Este es el gran problema que tenemos en toda América Latina. Este es el gran problema a resolver y que evidentemente no están tomando cartas en el asunto aquellos que dicen gobernar para llevarnos al Estado republicano de derecho. No lo sabemos, no sabemos si es un componente muy fuerte de inadvertencia, motivo de o causa de, consecuencia, perdón, de la ignorancia en todo esto. Creo que hay mucho de ello. Hablamos con un amigo muy experto en estos temas, un jurista de gran nivel, que él me dice que considera que esto es más simple de lo que yo pienso, que se trata de pura ignorancia. Yo le digo que es una mezcla. Hay ignorancia, pero hay pacto político, hay compromiso, hay un hacernos lo que y simular que está todo bien, simular que estamos en una democracia plena, republicana plena, y simular que no sabemos, a su vez, es una gran trampa, y también hay una cuota aparte de ignorancia, de falta de estudio en todos estos grandes temas para aquellos que pretenden llegar a esos estamentos del Estado de conducirnos como una nación, como una sociedad organizada sobre un conjunto de reglas y de leyes que están, se supone, deben estar amparadas por la Constitución de la República. Todos estos temas deben estar estudiados a fondo, profundamente sabidos por todos aquellos que pretendan ser estadistas. Tienen que saberse y tienen que explicársele a la población todo esto. Todo esto tiene que aclararse y debatirse ante la opinión pública porque si no, a mí me resulta una práctica muy deshonesta, muy antipática para con el soberano al cual cada 5 años nos piden el voto, nos piden que sufraguemos
para otorgarles poderes de decisión, de manejo del Estado, del manejo de la economía que tenemos como nación, de los recursos económicos, de los recursos de producción, de los recursos humanos y de los recursos naturales también. Pero bueno, todo esto se maneja con mucha sutileza, además lingüística, ante la gran opinión pública, se lo da muy veladamente y tenemos un gran problema, además de este gran problema. Pero quizás esté vinculado, y no quizás, saquemos el quizás, está vinculado. Es la prensa militante, la prensa que todo esto lo oculta, los grandes medios de comunicación que de esto nada hablan, como si esto no existiera o pasara a ser teorías del complot o sencillamente no fuera nada grave, que más bien se lo plantean como avanzadas, como desarrollos de la humanidad, como concepciones que son propias de una evolución del ser humano y que va conquistando nuevos derechos, cuando en verdad lo que está haciendo es quitar derechos básicos, esenciales que están planteados en el Estado de Derecho, como, como el derecho fundamental, digamos, que si bien es un derecho este, cardinal, como el principio de igualdad ante la ley y todas nuestras libertades en el artículo 7, digamos que complementadas a la perfección por el artículo 8 de nuestra Constitución, que es el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Bueno, eso está siendo gravemente vulnerado por estos intereses colectivos y estos derechos colectivistas, que no se reconocen en los principios generales del derecho liberal, de las teorías naturalistas que sustentan a los estados republicanos y democráticos. Es un desastre el nivel intelectual, evidentemente, en este sentido, evaluando todo esto, es un desastre el nivel intelectual del legislador uruguayo, que en los últimos 15 a 17 años nada de esto plantea como de urgencia para debatir y para desmantelar de este Estado ya neomarxista que nos han introducido en estos 15 años de gobiernos del Frente Amplio precedentes a este gobierno, pero este gobierno que a su vez gestiona ese Estado neomarxista, con algunos mínimos cambios, como los que introdujo en la ley de urgente consideración, y que a raíz de eso, inclusive fuimos sobrellevados todos a un referéndum inconstitucional, porque pretendían los marxistas organizados del PIT-CNT-FA derogar 135 artículos que son más instrumentales que otra cosa. Es impresionante el nivel de vulnerabilidad y de exposición que tenemos todos los ciudadanos que no queremos ese mundo corporativista, que no queremos el socialismo, y un socialismo que se muestra con estas caras para terminar siempre en lo mismo, para terminar en la dictadura colectivista de un partido único que va a derogar partidos políticos después, que va a derogar derechos como el derecho a la propiedad privada, el derecho al emprendimiento privado, el derecho a la expresión, a la libre expresión, las libertades de expresión, de pensamiento, y que se va a transformar una vez más en ese Estado marxista-leninista, que es una dictadura colectivista, estatista, y ponerle después el nombrete que quieras, dictadura del proletariado, dictadura de partido único, es lo mismo. Los efectos reales son exactamente los mismos. Son estados sin libertades, estados oscuros, sociedades desprotegidas, como se ven en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, donde casi 7 millones de venezolanos tuvieron que partir, emigrar, porque ahí no se puede vivir. No, no hay trabajo, no hay economía posible. Es una economía ya más que hiperinflacionaria y no hay fuentes de trabajo. Y no hay libertades. Y donde no hay libertades, no hay posibilidad de crecimiento, de emprendedores, de fuentes de trabajo sustentables. Una diputada del Partido Colorado el otro día por Canal 4 salió a defender que se instale en el Parlamento uruguayo una ley de tolerancia ante la diversidad de género, por ejemplo. Diputada del Partido Colorado. Y que se pueda discutir e incluir este tema en los planes de estudio y la hormonización de niños y jóvenes y la emisión de documentos de identidad civil con las categorías de género. Y ya no solo si somos hombre o mujer, soltero o casado. Increíble. Legisladora del Partido Colorado, planteando esto a los medios como su gran preocupación, como su gran tarea legisladora. Increíble. No me da el tiempo hoy a mí, pero
quería hablar en relación a esto, contrastando esto, digamos, mi concepción, si vos querés, quizá pecadora de idealismo, pero pongámosla en el terreno del pecado del idealismo y la utopía, una concepción de una educación, un sistema educativo o un sistema de enseñanza que realmente tenga las posibilidades serias de construir ciudadanía. Lo vamos a tratar, no mañana, mañana vamos a estar con Schipani y Gianoli, pero lo vamos a tratar seguramente el jueves. El miércoles, afortunadamente, también tenemos dos interesantes entrevistas, pero el jueves vamos a tratar ese tema. Vuelvo a esto, voy a volver a este punto, porque estamos en este periodo de reflexión, ya de balance del año, y lo voy a contrastar con ideas que yo me he anotado, así como principios básicos del sentido común y de la lógica, respecto a un sistema de enseñanza adaptado a estos tiempos, por supuesto, tomando en cuenta estos tiempos y los que vendrá, para construir ciudadanía, ciudadanía, por supuesto, de un Estado republicano de derecho, de una democracia republicana representativa y liberal. Me parece que es el gran tema a tratar, precisamente seguir concibiendo una sociedad desde los principios republicanos para poder contrastar con, con todas estas embestidas de principios ideológicos que simulan ser lo mismo o estar dentro de la República, cuando en verdad van horadando paulatinamente territorios del Estado de Derecho republicano. En el libro negro de la Nueva Izquierda, todo esto está corroborado, ¿eh? Lo que yo digo, les doy como fuente. También el libro de Roger Scruton, Los Pensadores de la Nueva Izquierda, también corrobora, confirma esto que estoy diciendo. Libros como el del propio marxista cultural, el filósofo, el doctor Slavoj Zizek, La idea del comunismo, también lo corrobora desde las postulaciones de un comunista teórico. Y muchísimos libros más, como por ejemplo La batalla cultural, el último libro que acaba de editar el politólogo y escritor argentino Agustín Laje. Y así, por supuesto, hay un montón de artículos en revistas especializadas, en medios de prensa especializados, que también corroboran todo esto que les voy comentando en este momento del año. La terminología afrodescendiente, estoy leyendo acá respecto a mis apuntes, también es un término woke, afrodescendiente, ¿no? Fíjate vos qué complicado todo ese neologismo, ¿no? Lo afrodescendiente, por no sé, por censurar una palabra como negro, ¿no? Hay afrodescendientes que son blancos. En Sudáfrica, por ejemplo, hay mucha población blanca y serían afrodescendientes. Son varias generaciones de africanos viviendo ahí. Y hay otros que son de razas camitas y semitas, también y son afrodescendientes. Si tú un disparate, te das cuenta, apenas estudias un poquito cada tema, te das cuenta que todo esto forma parte tan solo de una embestida ideológica con fortísimos intereses corporativos, fortísimos intereses económicos y que pretenden instalar una idea extraña de derechos colectivos que conculcan a otros, que quitan otros derechos, que coliden con otros derechos porque no se reconocen en el vasto sistema de ingeniería que tiene nuestro Estado republicano de derecho. La seguimos mañana a partir de las 10 de la mañana, acá en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, y también nos podés seguir por YouTube. Mira en dónde estamos. Mañana a partir de las 10 de la mañana volvemos a preguntarnos en dónde estamos. Quedan ahora con una nota grabada, dado que yo estoy bastante afectado de la voz, de la garganta, porque estoy atravesando un fortísimo cuadro gripal. Así que les pido mil disculpas. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Chao.